¿Es posible que nuestros antepasados nunca mueran realmente? ¿Que su maldad, sus secretos y sus pecados aguarden en el código de nuestra propia sangre, esperando apenas las palabras correctas para despertar? Muy bienvenidos a una nueva lectura. Hoy nos adentramos en los pasillos más oscuros de la mente de Howard Phillips Lovecraft para explorar su obra más extensa y quizás la más inquietante, el caso de Charles Dexter Ward. Esta no es solo una historia de fantasmas o de brujería o de locura. Es un descenso a los abismos del ocultismo colonial, donde la brujería de Salem se mezcla con fórmulas alquímicas prohibidas. Es la crónica de un joven cuya curiosidad por su linaje lo lleva a descubrir que el pasado no está muerto, ni siquiera está enterrado. Hoy vamos a analizar cómo Lovecraft utiliza el esoterismo y el mito del doble para recordarnos una verdad aterradora. A veces, el peor horror no viene de las estrellas, sino de nuestro propio reflejo en el espejo. Prepárense, porque estamos a punto de exhumar los secretos de Joseph Curwen. Para entender el horror de Charles Dexter Ward, primero debemos entender a su antepasado, Joseph Curwen. Un hombre que, a mediados del siglo XVIII, huyó de los famosos juicios de brujería de Salem, solo para encontrar un refugio oscuro en Providence. Curwen no era un brujo común de cuentos de hadas, era un estudioso de lo prohibido. En el libro, Lovecraft introduce un concepto fascinante y aterrador: las sales esenciales. Basándose en las teorías reales del médico Pierre Borellus, Lovecraft nos dice que el cuerpo humano puede ser reducido a sus sales básicas mediante la incineración. Pero lo esotérico aquí es que, mediante ciertos cánticos y rituales, estas cenizas pueden ser reanimadas. Curwen dedicó su vida a recolectar estas sales de hombres sabios de la historia, para interrogarlos y obtener conocimientos que no pertenecen a este mundo. Cuando el joven Charles descubre el retrato de Curwen en su casa y nota un parecido físico casi idéntico, la curiosidad se convierte en obsesión. Charles no solo empieza a estudiar la vida de su ancestro, sino que comienza a replicar sus experimentos. Aquí es donde el ocultismo deja de ser una curiosidad histórica y se convierte en un peligro presente. Charles empieza a hablar en idiomas que no conoce. Su caligrafía cambia y el aire en su laboratorio se vuelve pesado, como si algo o alguien estuviera regresando de las sombras. A medida que Charles se sumerge en los diarios de su antepasado, descubrimos que Joseph Curwen no trabajaba solo. Formaba parte de una red de ocultistas que se extendía por todo el mundo, desde Praga hasta Transilvania. Aquí la brujería no es un acto aislado, es una conspiración global y eterna. Pero, ¿qué buscaban realmente? A diferencia de la brujería tradicional, que busca riquezas o poder terrenal, en esta obra tienen un fin mucho más ambicioso: romper las barreras del tiempo y del espacio. Lovecraft nos habla de cánticos que hacen vibrar la realidad misma. Las famosas fórmulas que Charles encuentra, como el Yain, Nga, Yok, Sotot, nos conectan directamente con los mitos de Cthulhu. Curwen y sus aliados buscaban contactar con entidades que existen fuera de nuestra dimensión para obtener secretos del pasado y el futuro. Lo que hace que este libro sea tan inquietante es la forma en que Lovecraft mezcla la realidad con la ficción. Menciona grimorios reales y procesos alquímicos documentados, dándole a la brujería de Curwen una pátina de veracidad científica. Los vecinos de Pawtuxet hablaban de ruidos extraños en las granjas, de cargamentos de ganado que nunca regresaban y de gritos que no parecían humanos. Charles, atrapado por este conocimiento, deja de ser un académico para convertirse en un discípulo. Y es en este punto donde el esoterismo cruza una línea peligrosa, cuando el invocador ya no puede controlar lo que ha invocado a pasar a nuestro mundo.
Llegamos ahora al punto más perturbador de la obra, el tema del doble o doppelgänger. En la literatura, encontrarse con uno mismo suele ser un presagio de muerte, pero Lovecraft lleva esto a un nivel biológico y ancestral. A medida que Charles avanza en sus rituales, su transformación no solo es mental. Sus padres y su médico, el Dr. Willett, notan con horror que sus rasgos faciales están cambiando. Su voz adquiere un tono arcaico, un eco de siglos pasados. Ya no es solo que Charles se parezca a Joseph Corwin, es que el tiempo parece haberse borrado entre ambos. El horror del doble aquí es la suplantación. Cuando Corwin logra finalmente regresar a través de las sales esenciales, no lo hace como un fantasma, sino como un hombre de carne y hueso que reclama la vida de su descendiente. El doble aquí no es un hermano gemelo, malvado, es el pasado devorando al presente. Hay una escena aterradora en la que el Dr. Willett visita a Charles en su reclusión y se da cuenta de que el hombre que tiene enfrente, aunque tiene el rostro de Charles, posee una frialdad y un conocimiento que no pertenecen a su época. El Charles original, el joven curioso, ha sido desplazado por la sombra de su ancestro. Este es el miedo supremo en Lovecraft: perder nuestra identidad, dejar de ser dueños de nuestro propio cuerpo para convertirnos en el envase de una voluntad antigua y maligna. El espejo ya no refleja a Charles, refleja el mal que él mismo ayudó a resucitar. El final de Charles Dexter Ward es tan trágico como inevitable. Cuando el Dr. Willett desciende a las profundidades de la locura de Corwin, descubre la verdad. El joven Charles ya no existe. Lo que queda es una abominación que juega con fuerzas que no comprende. Aquí Lovecraft nos deja una reflexión profunda sobre la herencia. A menudo pensamos en el linaje como algo positivo, como una conexión con nuestras raíces. Pero en el mundo la sangre es una cadena. Charles estaba condenado desde el momento en que decidió mirar atrás. El ocultismo aquí funciona como el vehículo de una justicia poética oscura. El conocimiento prohibido nos da poder. No nos da poder, solo trae la destrucción del alma. ¿Fue Charles una víctima de su propia curiosidad o simplemente el peón de un destino familiar escrito siglos atrás? Lovecraft nos sugiere que hay puertas que nunca deben abrirse y que algunos secretos es mejor que permanezcan convertidos en polvo y sales esenciales. Espero que este viaje por la oscuridad del caso Charles Dexter Ward les haya resultado tan fascinante como a mí. Lovecraft nos regaló su visión más completa sobre cómo el pasado puede acecharnos en el presente. Si les ha gustado este análisis sobre ocultismo y dobles, les agradecería mucho que me regalaran un me gusta y que compartieran el video con otros amantes de la buena literatura. Y díganme en los comentarios, ¿creen que hay secretos en su propia familia que preferirían no descubrir jamás? Los estaré leyendo.